Hola a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás. Este es el podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Hola Flor. Hola Nico, bueno, como él ya estuvo diciendo, somos de Encontrarse en la Diversidad, una fundación que lucha contra toda forma de discriminación, promoviendo diversidad y derechos. Trabajamos en distintos ámbitos, dando talleres, campañas de difusión, generando encuentros para visibilizar la temática. Y bueno, hoy estamos arrancando con este nuevo proyecto. Hola Dani, no sé si nos querés contar. Hola a todos. Encontraste Podcast es un proyecto donde vamos a tratar distintos temas desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Hola Gaby. Hola Dani, este va a ser nuestro primer podcast en el que vamos a hablar de el mundo gamer y un poco cómo afecta desde una perspectiva diversa a todo este mundo. Pero a nosotros siempre nos gusta hablar en primera persona, así que no estamos solos para este primer podcast, tenemos una invitada que me gustaría que se presente ella. Ahí me están escuchando bien, ¿no? ¿Cómo les va? Bueno, Escuchamos perfecto. Yo soy Mechi Valle. Trabajo actualmente, trabajo de soporte técnico, pero también trabajo en la industria de videojuegos en un pequeño estudio. Cito en la ciudad de Santa Fe. Bueno, muy bien, tenemos palabra autorizada de alguna manera, ¿no? Así no hablamos No, tanto. no muy autorizada, pero relativamente. Está bien, más que nosotros seguro. Bueno, en primera medida me parece interesante saber qué es un gamer, si vamos a hablar del mundillo gamer. Bien. ¿Lo tomamos como pregunta o lo tomamos como opinión? Pues si lo tomamos como opinión, podemos, desde la postura de cada uno, qué es lo que piensa de esta palabra. Me parece que quizás está bueno que a ver cuáles son nuestros preconceptos y después que me parece que vos tenés como una definición más clara que nos des a dar la definición posta, digamos, de alguna manera. Dale, me gusta. Si querés empezar vos, Nico, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que yo me imagino que es un gamer? Digamos que yo no tengo experiencia en este mundo. Bueno, para mí un gamer es una persona que juega videojuegos, digamos, de manera por ahí profesional o no amateur. Eso es lo que yo me imagino. Entonces, Flor o Dani, ¿qué es para ustedes? Miren, para mí, yo no sé mucho de este mundo, tengo que admitirlo, como que yo tengo muy el estereotipo cuando pienso en gamer de una persona sentada jugando, como que esa es mi primera imagen visual, pero no tengo más definición que tipo lo que significa la palabra, o sea, persona que juega videojuegos y sé que hay toda una cultura detrás de eso, pero no puedo profundizar mucho más tampoco. No sé si Dani sabe un poco más. Sí, la cultura atrás de gaming no sé mucho. Para mí siempre era, no sé, a ir online a jugar algo durante la escuela quizás, en vez de trabajar. Am, pero los juegos con multiplayer o live no tengo ni idea. Estaría saber. Para mí, nada, el gamer tiene que ver con alguien que se toma un poco más en serio esto como de jugar que los que, sobre todo me parece que tiene una matriz de identidad, no es lo mismo alguien que juega que un gamer. No sé, Mechi, ¿qué tenés para decirnos al respecto? Es muy interesante que la visión del gamer sea, por lo general, persona que juega. Porque, a ver, en un principio, la palabra gamer en el siglo XIX era despectiva. Se trataba a los apostadores, que era gente viciosa, gente que estaba mal vista. Más o menos para el 70 y pico nace una revista que se llama Electronic Games y tenían una columna ahí, y ahí fue la primera vez que usaron la palabra video gamers y después la acortaron a gamers, que era un grupo de pertenencia sin género, sin nada. Era un grupo de pertenencia a gente que jugaba videojuegos. No importa si lo jugaban profesionalmente, si lo jugaban amateur, era gente que le gustaban los videojuegos. Entonces, como ellos trataban a los videojuegos como si fueran, no sé, cine o música, les parecía como que, así como la gente que escuchaba música tenía su nicho, la gente que miraba cine tenía su nicho, el videojugador, si se quiere, tenía también su nicho. Hoy en día esa figura devino en casi un refugiado de guerra. Es una persona que eventualmente sufrió ser denigrado por jugar videojuegos y es como que forma una otredad. Es un ellos contra nosotros. Es una suerte de elitismo forzado que
en algún momento peleó contra el status quo, porque jugar a los videojuegos estaba relacionado con la inmadurez, distinto a ponerle ser deportista o músico. Entonces se planta como esta especie de sectarismo de somos nosotros y ellos, somos nosotros los que jugamos juegos y ellos que hacen otras cosas, no nos quiten a nosotros este lugar. Pero en realidad en un principio el gamer es la persona que le gusta jugar juegos. Así te guste jugar a un juego en el celular, que es lo que más denigrado está quizás, sos gamer igual, porque sos jugador, estás jugando. Claro, sí, es como esta disociación que se dan entre los casual y los gamer, como que hay todavía como una... Nosotros no somos esto, ¿no? La definición por Claro, pero eso lo contrario. un poco pone una puerta, que es una cosa que a mí no me gusta para nada, el hecho de poner puertas cerradas donde las puertas deberían estar abiertas para todo el mundo. Para mí es una noción muy infiel a la realidad de esto de si jugás a determinados juegos sos gamers y si no, bueno, sos otro, sos un trucho. Quizás. Claro, a mí me había gustado el otro día, creo que estás haciendo un directo en Twitch, creo, no recuerdo dónde. Me gustó mucho una definición como que era de patobica de identidades. Me gustó mucho ese concepto. ¿Para cuál? Como que te estás haciendo un directo, no me acuerdo de qué juego, y decías como que no nos pongamos en patobica de las identidades. Tipo, Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, no hay que ponerse en la puerta a controlar quién entra y quién no, porque si no se nos achica el ámbito. Muchos nos quedamos sin trabajo si se nos achica el ámbito también. Bueno, de hecho, con esto que vos decís, que por un lado la palabra gamer, creo que vos en un momento dijiste algo como que no tenía género, y también con esto de querer dejar la puerta abierta a que entre cualquiera, me lleva a hacerme la pregunta que creo que muchos nos hacemos, de si los videojuegos son solo para varones. Bien, es una buena pregunta. Eso tiene en realidad una raíz histórica muy interesante. No, en un principio no era así la cuestión. Cuando se inventa la primera consola en 1972, que es la Magnavox Odyssey, las primeras publicidades, de ahí hasta un punto que vamos a marcar como el crash del 83, desde el principio de los 70 hasta principio de los 80, todas las publicidades eran para las familias. De hecho, hay una publicidad muy interesante, creo que es del Atari 2600, que hay un papá en una tienda de electrónicos con una nenita y está sacando la chequera y el vendedor le pregunta, ¿viste? ¿Te estás llevando la consola porque está re buena, porque tiene estos beneficios, qué sé yo? Y el papá dice, no, la verdad que me la llevo porque mi nenita, si no, me mata. Entonces es una cuestión de que antes las consolas estaban planteadas para la familia. El arcade también, al arcade vos ibas y la publicidad era gente jugando. No eran ni varones, ni padres, ni hijos, era gente jugando. Cuando en el 83 cae la industria, caen las ventas porque se satura la industria de consolas, se satura de juegos, los juegos empiezan a bajar la calidad y se empieza a competir contra las computadoras que recién estaban empezando. Lo que sucede es que se sacan las consolas de las tiendas de electrónicos y recién en el 85, cuando Nintendo trae consolas a Estados Unidos, renace de nuevo la industria y ahí ya no había más espacio en las tiendas de electrónicos, entonces lo que se hace es ponerlas en jugueterías. Pero ¿qué pasa? En las jugueterías vos tenías dos categorías. Tenías los juguetes de nene y los juguetes de nena, que hasta el día de hoy me parece una tontería, pero bueno, eso ya es opinión. Entonces, bueno, vos tenés una decisión que tomar ahí. Vos no podés ponerlo en los dos lados porque la industria todavía es débil, todavía no tiene los fondos para bancarse. Entonces tiene que elegirse un lado. Se termina eligiendo el lado de los varones. Y a partir de ahí, toda publicidad empieza a enfocar al varón como el jugador, al varón como el protagonista de los videojuegos. Toda esta industria que en algún momento apuntó únicamente a la familia, digamos. Y ya para los 90 la publicidad se puso mucho más fulera y las temáticas mismas de la publicidad ya eran abiertamente misóginas. Yo si les muestro las publicidades que había en los 90, si las recordamos, es una cosa que vos decís, no, esto hoy no sobrevive.
Sí, sí, qué loco lo que decís, Mechi, porque no sé si es tan común, ¿no? Que haya un caso, un producto que arrancó destinado a toda la familia, a madres, padres, hijos, hijas, y es como que se dio vuelta muy rápido, como de repente giró hacia hacer un producto destinado exclusivamente para varones, tan fuertemente aparte. Sí, fue todo, fue como una cadena de eventos donde, bueno, nacen las revistas empiezan a hacer competencias. No sé si se acuerdan las competencias de arcade que hacía a nivel X, por ejemplo, Sí, que mucho Daytona. exactamente, que agarraban y juntaban gente de todos lados, decían, bueno, vamos a jugar competencia de Daytona, el ganador se gana tal cosa. Y la cuestión es que los juegos para los que se competía en esa época eran como las temáticas que estaban quizás concebidas más para varones. Las mismas temáticas que se incluían en el pasillo de varones en la juguetería. Estaban los autos, estaban las armas, qué sé yo. Entonces, hay como mucha participación masculina. Y de ahí se hizo un sondeo. Lo que pasa es que ahí la industria estaba como muy en pañales en cuestión de estudio de marketing. Entonces, los sondeos que se hacían eran muy pobres, muy precarios. Y bueno, se empezó a tomar a partir de eso y bueno, devino en todo lo que tenemos hoy en día. Claro, nos hablaste como de una perspectiva histórica quizás del videojuego. ¿Sigue siendo machista hoy en día el mundo del videojuego? Hoy en día está intentando recuperarse. Lo veo como muy en una puja por intentar recuperarse y veo como a esta figura del gamer sectario tratando de resistirse a esto. Sobre todo cuando hay, por ejemplo, The Last of Us 2 que está presentando a una chica, es una chica gay. Entonces, quizás el gamer más, no quiero decirlo de manera despectiva, pero el gamer más gamer quizás está reteniendo, quizás está como haciendo la resistencia de que esto no debería suceder, de que porque esto es necesario, de que no hagan estas cosas en mi lugar. Y es una pelea como con todos, una puja, y eventualmente van a tener que ceder porque, bueno, la gente existe y a la gente se la representa porque existe. Es así. Eh, Justo estábamos, cuando estábamos preparando este podcast, yo quizás estoy un poquito más adentro del mundo, los chicos están un poquito más afuera, y en el grupo WhatsApp que armamos, Nico nos puso la noticia de que hace poco, creo que ayer, anteayer, se presentó, lo querés decir vos, Nico, tipo, Sí, sí, claro, encontré la noticia de que salió en estos días el tráiler del Assassin's Creed, que es un juego muy conocido, que va a salir una nueva versión y aparentemente en esta nueva versión se va a poder elegir que el protagonista sea un personaje femenino o masculino. Y nada, un montón de personas en Twitter y en blogs y en redes sociales quejándose y criticando que el juego pierde la esencia, que no es lo mismo, como algo tan básico que es poder elegir un personaje femenino. Ni siquiera es que es obligatorio. Me pareció como un Que montón. tampoco son juegos que se atienen tanto a la historia, que digamos, se toman un montonazo de licencias. Si vos me venís con el argumento de, no, porque históricamente no, estas personas, no, este tipo de rol lo ocupaban los varones únicamente. Sí, pero hay un montón de otras cosas también, por ejemplo, no sé, históricamente la gente no da dobles saltos en el aire. Entonces, históricamente la gente no se tira de los tejados y cae en claro, un y cae y entera. sobrevive. Claro. O sea, me parece que el hecho de incluir la opción, que ni siquiera no es una obligación, Claro. es una opción. Podés elegirla o podés no elegirla. Quizás es una opción más para nosotras, quizás dijeron, bueno, la verdad que queremos también que haya gente que se identifique, haya otra gente que se identifique con esto, pero bueno, a eso me refiero con que hay como una resistencia que es inútil. Sí, Claro. me parece tremendo también el hecho de que la empresa justifique la inclusión del personaje femenino desde un lado histórico, no desde un lado de, bueno, queremos incluir, que el juego sea más inclusivo, no, no, desde el punto Totalmente. histórico, como para no ofender a este grupo de gamers, como vos dijiste, capaz gamers más nostálgicos, digamos, Claro, que no esa es la quiere cuestión. salirse. Por qué la necesidad de justificar cuando hay una minoría, cuando hay un colectivo, cuando hay una mujer,
y no justificás cuando pones, por ejemplo, al mismo tipo de 30 años de la misma contextura física que pones siempre en todos los juegos. Es una cosa que siempre escapó de mi inteligencia, nunca entendí por qué. Bueno, y hablando, y cuando se representan las mujeres también, ¿de qué manera se representan las mujeres? ¿No? Como que es todo un ¿De tema. qué manera? Eso Eso es todo un tema, eso es todo un tema. ¿De qué manera se representan a las mujeres históricamente? Desde los primeros hasta los últimos. Al principio la cosa había arrancado re bien, porque teníamos a Samus, a Samus, no sé cómo se pronuncia el nombre, porque... ahí habrá... No sé, seguimos mucho. No, digo que en ese principio, el primer personaje femenino que tuvieron los videojuegos, por ejemplo, fue Mrs. Pac-Man, que no era Miss, Claro. era Mrs., era una mujer de carrera, como explica mi profesor de historia de los videojuegos, era una mujer de carrera, era una mujer independiente, no era la señora de, ¿me entendés? No era la esposa de Pac-Man, era una de la misma especie de Pac-Man, pero era una chica. Y en ese principio teníamos como una representación más neutral, más tranquila de la mujer, como más respetuosa. Con un moño, creo, ¿no? Con un moñito. Porque había que hacer la diferencia, como tenías 3 píxeles, locos, ¿cómo hacía la diferencia? Totalmente. Y después, bueno, todo eso se fue perdiendo y se fue quizás modificando y la mujer fue tomando como roles muchísimo más pasivos. Ya era como, no sé si llegaba a ser coprotagonista, siempre era como quizás la damisela en apuros, o no sé, roles que quizás una no se llegaba a sentir identificada con lo que sucedía en la historia del juego. Sí, esto de... Algo, perdón Nico, Sí. pero algo que me parece re interesante que dijo Mechi, que capaz, no sé hasta qué punto toman dimensiones, lo de Samus, que viene de un juego que se llama Metroid, que es un juego en el que jugás con un personaje que todo el tiempo tiene un casco puesto. Y en el último minuto se saca el casco y descubrís que es mujer. Eso me parece súper interesante también, ¿no? Como habrá explotado varias cabezas. Me parece genial porque quizás el gamer estuvo todo el tiempo pensando que estuvo jugando con un personaje masculino y al final, tomá, estuviste jugando con una chica Claro. y no dijiste nada, y no te cambió Por nada eso en el perdí. juego. Claro, no te cambió nada, es el mismo juego. Entonces, ¿por qué no dejas poner una chica en el Assassin's Creed si no te cambia nada? Escúchame una cosa. Pero sí. Sí, tal cual. También hablamos de la representación del cuerpo femenino, ¿no? En los videojuegos, sobre todo en los videojuegos más actuales, es algo bastante llamativo, cómo se aleja bastante de la realidad. Sí, sobre todo los juegos como por ejemplo los RPG japoneses, que tienen como esta tendencia de exagerar quizás las proporciones, de poner proporciones inhumanas quizás. Los juegos masivos en línea, los MMO, que por lo general hay un chiste muy recurrente en los videojuegos que es la bikini cota de malla, que al personaje masculino le dan una armadura de pies a cabeza y al femenino le dan una bikini, básicamente. Y bueno, esas son todas cosas que quizás se está intentando recuperar la verdadera, la representación quizás racional del cuerpo de la mujer, que también ya sufría con Lara Croft en algún momento, con ese busto exagerado Muy poligonal, que ¿no? solía tener y que ahora quizás las quejas son que no lo tiene. ¿Verdad? Pero sí. Sí, hasta tal punto que había como una leyenda urbana en el primer Tomb Raider, que es que había una manera de desnudarla a Lara, y en realidad cuando metías ese truco explotaba tu personaje. Me parecía un detalle hermoso, siempre me pareció. Muy poético. Muy lindo, muy lindo. Para mí también, además de, digamos, cómo está vestida, que primero me sorprende, o sea, si yo pude ganar estando en bikini y vos tuviste que usar una armadura, o sea, yo soy superior claramente, pero bueno, más allá de eso también es el rol que ocupan, porque
no solo que no es que en bikini salvó al mundo, sino que seguramente fue salvada, o ni siquiera, capaz era, por ejemplo, yo veo mucho el GTA, porque bueno, es de lo más común, que es como una especie de premio, es como algo como con lo que te cruzás, interactuás y seguís. Em, a mí me genera mucha curiosidad cómo es esto del rol que tienen las mujeres dentro de los juegos. Sí, ya si hablamos del GTA es una cosa muy fulera porque el GTA es como, si vos agarras el lado tóxico de la masculinidad, lo potencias mucho, mucho, mucho hasta el límite, hasta que ya no lo puedes potenciar más y lo metes dentro de un videojuego, de una saga de videojuegos, ahí te nace el GTA. Eso es el GTA. Es una cuestión de siempre, por ejemplo, qué sé yo, el que más recuerdo y que más he jugado es Vice City, y es una cuestión de que yo creo que una de las primeras mujeres que conoces, que tiene mi nombre, aparece y la tenés que dejar en una suerte de cabaret y la regentea a ella, y ella está todo el tiempo como coqueteándote, ¿entendés? Como, siempre es un rol, o es un rol seductor o es un rol pasivo. Entonces es una cosa que quizás, sobre todo en este periodo de los 90, principios del 2000, que fue una cosa que no estaba llamando mucho a las mujeres a incluirse en este mundillo, porque vos entrás y te enterás de que básicamente te están insultando. O sea, no está tan bueno. Total. No, no, obvio. Pero sí, Habla... vos. Sí, sí, sí. No, no, te iba a preguntar que hablamos de los personajes femeninos y me parece que siempre los personajes están atados a quién los escribe o quién los hace. Entonces la pregunta iba por si hay mujeres en la industria del videojuego. Mujeres en la industria, sí. Mujeres en la industria hay. Yo tengo particularmente mi ídola máxima. ¿Viste como todos tenemos un modelo a seguir? Mi ídola máxima se llama Kim Swift. Es una chica que cuando estaba estudiando hizo, junto con otros compañeros de ella, un juego que se llama Narvacular Drop, que vino el mismísimo fundador de Valve. Valve es una compañía muy importante, una compañía que publica videojuegos, y se la llevó a laburar con él. Se llevó ese equipito a laburar con él, y ahí se creó un juego que se llama Portal, que es toda una clase de diseño de videojuegos compacta en un solo juego. Es una maestría ese juego, es perfecto desde todos los puntos de vista. Y esta piba lo diseñó, básicamente. Y es una cosa que yo la veo a ella y digo, yo quiero ir ahí. Y después sí tenés un montón de otras. Suerte de rockstars del videojuego, como por ejemplo Donna Bailey, es la mina que hizo el Centipede, que era un arcade de los 80, fue muy famoso. Después tenés a la cofundadora de Congregate, que es una página de juegos, y un publisher también, publican juegos. La persona que escribió la saga de Uncharted, toda la saga de Uncharted está escrita y dirigida por Amy Hennig. O sea, vos vas viendo y decís, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es como que mentes brillantes que por ahí no tienen tanto protagonismo, tanta cobertura, quizás, que uno los va descubriendo de a poco. Pero están ahí, estuvieron desde el principio, muchas veces no se las acreditó, como con muchas cosas, como con la primera computadora, por ejemplo, que fue desarrollada por 6 mujeres y se la acreditaron a 2 hombres. Y bueno, son cosas que uno tiene que ir descubriendo porque lamentablemente la historia es como que las va tapando con corrector. Sí, claro, es re interesante lo que decís. Yo, por ejemplo, pienso una pregunta como para gente que por ahí yo no tengo idea del tema y mucha gente que tampoco. Los videojuegos más conocidos, por ejemplo, hablábamos del GTA, ¿no? Y un montón de juegos que reproducen estos estereotipos machistas bastante fuertes, que la mujer tiene un rol, como decís, o un rol sexual o un rol pasivo. Eh, ¿Esos juegos están totalmente creados por hombres? Digamos, ¿cómo es ese momento de creación? No sé si totalmente, no conozco bien todos los equipos porque, bueno, uno por ahí no llega a conocer todos los equipos porque sale el nombre del equipo y no siempre las personas que trabajaron ahí
Pero hay una realidad y es que la mayor parte de la industria está dominada por hombres y eso es una realidad. La mayor parte de los equipos de desarrollo están compuestos por varones, estuvieron toda la vida compuestos por varones. Es una cosa que también estamos tratando de recuperar de a poco. Pero también viene de la mano con esto de que, bueno, las mujeres, yo tenía una discusión muy latente con un compañero de trabajo que me decía, pero las mujeres no eligen la carrera de ingeniería, no les interesa. Y no sé si no les interesa, capaz que es esa misma puerta la que hace que no entren, que es como que se ven como enajenadas, se ven como las otras ahí, quizás. Y bueno, todo esto fue yendo hacia este lado, hasta que los equipos están mayormente compuestos por hombres. Sí. ¿Pensás que es más difícil? Como que yo siento que para que una mujer, por ejemplo, diseñadora de videojuegos, tenga lugar en una empresa, siento que tiene que demostrar más todavía su talento que capaz, digamos, un hombre que ejerce la misma profesión. Siento que cuesta más llegar a ese ámbito como, bueno. Sí, quizás es una... a mí particularmente no me ha pasado en equipos de trabajo, pero porque he trabajado siempre con amigos cercanos. Pero en la industria en general hay dos tipos de discriminación que la gente por ahí no considera discriminación, pero lo son. Primero tenemos el infame cuestionario, que es cuando se revela que una hace o juega juegos, se somete de alguna manera a un extenso cuestionario donde te evalúan el conocimiento en el campo para ver si te dejan o no te dejan. O sea, vos no pediste permiso, pero ellos ven si te dejan o no te dejan. Y la segunda, que pasa más desapercibida, es la puesta en juicio de las opiniones, de los datos provistos por una, del conocimiento de una, que ya no es un cuestionario, ya es tu credibilidad es un poco menor, es un poco bastante menor. Entonces, si vos vas a desarrollar, me tenés que demostrar a mí que vos sabes desarrollar. Si es un chabón por ahí, sí, vos sabés, vos tenés una computadora en tu casa, sí, bueno, vení a trabajar con nosotros, ya fue. Después te enseñamos el resto. A mí personalmente no me ha pasado, quizás mi experiencia es muchísimo más sesgada por el hecho de que yo ni bien entré a esto, entré rodeada de amigos que no ven esas cosas, no les prestan atención a eso, que ven el potencial de las personas, que es bueno con las personas con las que uno elige rodearse. Y no he sentido quizás eso en equipos de trabajo. Lo he sentido afuera, Claro. pero no en equipos de trabajo. Pero sé que sucede porque, nada, estoy leyendo constantemente a chicas desarrolladoras y es una cosa que es estresante. No me quiero ir de este tema sin hacerte dos preguntas. La primera es por otro tipo de identidades. Hablamos de las mujeres quizás como identidades nada, que fueron avasalladas. Te pregunto otras identidades, como por ejemplo puede ser lo trans o lo gay, o esas identidades están representadas en el mundo del videojuego. ¿Representadas en el juego como producto o en el juego como industria de parte de desarrollo? En principio te preguntaría por los dos, pero primero te pregunto sobre todo por los juegos. Y en los juegos, la verdad que no mucho, y por lo general el punto que un poco más de bronca da es que por ahí se los toma como el comic relief, como el chiste del juego, y es como... Como ¿qué voy a el decir? Fabián ¿En Llanola. serio? Claro, es como que vos decís, bien, pusiste un personaje trans, me parece hermoso que lo hagas, pero ¿tiene que ser para hacer el chiste? O sea, no puede ser porque es una persona. Totalmente. Y son cosas que hasta el día de hoy por ahí siguen pasando. Quizás menos porque ahora ya estamos como más... hablamos más, quizás, nos comunicamos más y expresamos más las incomodidades hacia este tipo de representaciones, que me parece perfecto. Pero que sucedió muchísimo y la representación todavía no es justa. Es una realidad. Estamos hablando de la regla, siempre vamos a estar hablando de la regla. Hay excepciones, son contadas. Ese es el tema.
estaría bueno que la regla sea que la representación de personas trans, de personas de cualquier orientación sexual sea como personas, como debería ser, y no como el chiste. Claro, que su rol no se limite a ser trans, ¿no? O cualquier otra cosa. Exactamente. Que sea algo que es porque existe, pero que no sea así como existe el cis, existe el trans. Que sea algo que es porque existe, pero que no sea que todo alrededor se limita a eso. Quizás. Totalmente. Y desde el punto de vista de la industria, ¿existen personas trans que se dediquen a hacer videojuegos? Existen. Quizás están aún más invisibilizadas. Si puede ser una realidad esto, aún más invisibilizadas que las mujeres, pero están. Y sobre todo están por ejemplo, en esports. En esports, yo creo que una de las últimas figuras de los esports fue una chica trans. Pero no recuerdo bien en qué equipo estaba jugando. Sé que fue como una figura del equipo, digamos. Ok, vamos a aclarar porque el que nos esté escuchando no tiene por qué saber. Uy, perdón, Esports sí. son... no, tranquila. Esports son deportes electrónicos. Básicamente son 2 equipos o más que compiten como si fuera un deporte, digamos, pero jugando un juego. Eso es un esports, así contado, medio básico. Pero Mil justo... disculpas, yo estoy muy acostumbrada a hablar a hablar en este idioma, sí, y no estoy considerando. Perdón. No, tranqui, porque nos das el pie increíble para empezar a hablar de este mundo, ¿no? Del mundo del eSport. Podemos hablar entonces quizás de dónde viene todo ese hostigamiento y en qué lugares son los que se genera. Porque uno piensa que si, por ejemplo, si yo voy a jugar al fútbol, ¿de qué manera me podrían hostigar? ¿Me gritarían? Si yo estoy en un deporte electrónico, ¿cuál es la manera para acceder a mí, ¿no? De alguna manera también. Hay una chica que tiene toda una serie de videos que el otro día los vi de principio a fin, son casi 3 horas de video, que es ella grabándose jugando y en el chat de voz del juego, uno, sobre todo en los juegos que requieren estrategia, uno puede activar el chat de voz e ir dándole a sus compañeros, a sus compañeras las direcciones, a dónde tiene que ir, a quién tiene que ir a atacar y qué sé yo. Y esta chica tiene toda una serie de videos que es ella jugando y tipos que le dicen, a ver, desde acoso sexual hasta andar a la cocina, todo lo que está en el medio. Y es una cosa que voy a decir, yo no podría soportar esto. Yo a la primera que me pasa eso, yo me retiro. Y la piba sigue jugando y dice, no puede ser que todos los días, en todas las partidas, yo tenga que soportar esto. Y te muestra, no sé, 100 partidas distintas y en todas las partidas hay por lo menos un chabón que le hace algo de eso. Y esto se debe más que nada a 2 cosas. Primero, el anonimato y segundo, el baño de balones. El anonimato ya te deja decir lo que quieras porque a tu nombre y tu imagen no se ven ensuciados. Entonces, a ver, hay que tener un montón de valentía para dar opiniones con tu foto, con tu nombre y tu apellido. El tema es que el anonimato te da como esa valentía gratuita porque vos no te ves afectado. Y el baño de varones es lo que pasa en los juegos en línea, que cuando se juega multiplayer en línea, se puede caer en la desgracia de entrar a una partida con todos tipos. Y los tipos tienen su código de manada. Los tipos entre ellos es como que se avalan cosas que normalmente por el rechazo social no se avalarían. Y quizás eso es lo que abre la puerta a que, nada, a estos acosos. Sí, es re interesante lo que decís. Primero la parte de la impunidad que da el anonimato, no solo en este mundo, sino en las redes sociales en general, es algo tremendo. Totalmente. Y lo segundo que sí me parece re interesante para la parte final que habíamos pensado, que en este mundo pasa algo que creo que
hay tanto estas agresiones que reciben muchas veces las mujeres que participan de los juegos, como que esta agresión por ahí se da tanto en este mundo porque es algo que en la vida diaria, creo que el feminismo es algo que viene avanzando, que quizás es como una vía de escape, como que por ahí en la vida diaria un hombre no puede hacer estas cosas que hacen. No, recibiría el castigo social, básicamente. Claro, tal cual. O sea, me parece que es como un método, como una vía de escape de estos últimos, o no sé si últimos, pero estos rincones que existen como para desarrollar estas actitudes machistas y misóginas que no se podría en la vida diaria. Por ahí sí, por ahí es una vía de escape, por ahí funciona con todo Internet, como dijiste hoy, por ahí es una vía de escape de cosas que normalmente uno no podría decir, que eso es lo más triste, porque si son cosas que vos normalmente no podrías decir, pero te ponen una careta delante y las decís, es porque realmente las pensás, es porque realmente las sentís. Y es doloroso ver que hay un gran porcentaje de gente que realmente las siente. Y que no las dice porque, bueno, recibiría condena social, pero las sigue sintiendo. Eso es lo que me da la pauta a mí de que falta un montonazo de educación por delante en este tema, digamos. Pero quizás sí, quizás es un espacio en el que se puede quizás fantasear con esta superioridad de caricatura que se ha armado. Ujú. Yo creo que es muy paradójico el hecho de que estaba yo buscando sobre el tema, información sobre el tema, porque no quería informarme más, porque como dije, yo no estoy mucho en este mundo, pero encontré una frase que me pareció tremenda, que era que qué loco es que los videojuegos sean tan modernos desde el punto de vista tecnológico y sin embargo, a su vez, tan retrógrados en todo lo que sería cuestiones de género, inclusión, obviamente hablando de la generalidad de la regla, como vos decías, entendiendo que también hay excepciones, ¿no? Pero es algo como muy paradójico, muy loco, algo tan millennial junto con algo tan, no sé, Tan boomer. sí, tan boomer. Sí, totalmente. Es realmente paradójico que la tecnología avance y no avance lo social en ese campo, que se supone que, sobre todo en las compañías de IT, por lo general, avanzan las dos cosas juntas, porque la innovación y esto de ayornarse tiene que ser desde todos los puntos de vista, porque no funciona de una sola cosa, tiene que funcionar Ujú. todo en conjunto. Y es increíble que todavía haya que tener una puja por la parte social, no por la parte tecnológica. Lo peor y lo que más me duele a mí y lo que quiero traer a colación, porque es una cosa que sucede, es que cuando se denuncia un caso así, que vos estás jugando y una persona te dice, volvete a la cocina, o te empieza a acosar sexualmente, vos lo denuncias y la respuesta que recibís es, déjalos, no les des bola. Son anónimos, son en internet. Claro, yo no les doy bola, ellos piensan que pueden seguir haciéndolo. Entonces, entramos como Sí. en este ciclo en el que yo tengo que ser pasiva, callarme la boca y dejar que siga sucediendo. Porque total, son anónimos, qué sé yo, están ahí, siempre lo van a hacer. Claro, boys will be boys. No, no funciona así, porque si uno no pone un parate en algún momento, la cuestión sigue. Y me parece una actitud muy pasiva la de, nada, déjalos nomás. No, la verdad que no, porque siguen jodiendo. Ujú, Me, totalmente. me- me parece, en primer punto, lo que hablábamos, lo que decía Nico, lo que decías vos, Mechi, como que teniendo en cuenta estas cosas, no es que el mundo del videojuego sea machista, sino que quizás la sociedad es el problema y que acá de Sí, última es una vía de escape. Como, no sí, sí, vamos sí. a cambiar nada solo mirando el mundo del videojuego. Quizás estaría bueno mirar a la sociedad y fijarnos, che, mira, esto se ve reflejado acá, ¿qué está pasando? Como que es un Sí, es problema que más grande. esto podrá ser un último bastión, pero antes de romper el último bastión hay que romper todo lo demás. Hay que atacar por lo social y después fijarse, che, mira, esto está atacado, pero acá sigue pasando. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos acá en este punto? Y es mucho lo que Totalmente. pasa también en internet con anonimato, me ha pasado un millón de veces con amigas a las que han amenazado con subir fotos íntimas, personas que se resguardan desde el anonimato, que con su cara y su foto, con su cara y su nombre no lo haría. Entonces hay que empezar a entender cómo se podría atacar
a estos nichos que todavía dan impunidad. Pero sí, Sí, es una cuestión social. y uno desde su lado, en mi caso, por ejemplo, hombre blanco y cis, no hacerse el boludo. También. Pues si También no, no no seguir, cambiamos no seguir la nada. lógica del baño de varones, digamos. No seguir Totalmente. eso de avalarle al otro tampoco por el miedo de que te digan, no, vos sos mantequita, no, sos como dicen ahora, hay un término espantoso que es manchina, que no No, le voy a explicar porque es muy grosero, pero es un término como diciendo inferior a mujer y es quizás a lo que se arriesga el varón en estos ámbitos, que no le tengan miedo. O sea, es el mismo tarado que me está insultando a mí, te está insultando a vos, y sigue siendo un mismo tarado y lo vamos a combatir entre todos. No se lo tenemos que dejar pasar, no tenemos que rendirle cuentas a él. Es así. Totalmente. Me parece excelente esta expresión de baño de varones. Nunca la había escuchado y la voy a empezar a usar porque me parece que es excelente. No sé, es como que está muy bien definida. Sí, es esta camaradería. Ay, qué palabra difícil, por eso le digo baño de varón. Donde uno quizás afuera del baño de varones no valoraría estas cosas, pero adentro somos todos nosotros, entonces no pasa nada. Total. Total. Bueno, ya nos están diciendo que ya es como la hora de ir cerrando, nos está diciendo nuestro productor por cucaracha. Así que para ir cerrando, te pido, Meche, antes de terminar, que hablamos de toda un poco la mierda de la industria y a nosotros siempre nos gusta hablar de, bueno, y esto es lo que se hace bien, estas son las buenas prácticas. Así que te voy a pedir algunos ejemplos de, che, estos la están haciendo bien, no es que todos son una mierda. Uy, está complicada la cuestión. Hubo un juego que la estuvo haciendo muy bien, pero que ya, bueno, ya salió de soporte, ya se dejó de soportar este juego, entonces ya es como que ya está muriendo el juego, que era Heroes of the Storm, que era un relativo al LOL, que me acuerdo yo cuando quise entrar a jugar al LOL recibí un montón de agresiones, y cuando quise entrar a jugar a lo que hacían era, se podían denunciar las agresiones, entonces se baneaba a los usuarios que agredían, y ahí era como que se iban poniendo pequeños correctivos y la gente iba como aprendiendo. Entonces, para mí, ese tipo de comunidades la hace bien. El tipo de comunidades que a vos te permite defenderte contra el abuso, para mí la están haciendo bien. Si por mí fuera, todos los videojuegos deberían tener, todos los videojuegos online, obviamente, deberían tener este tipo de política. Excelente. Ahí hablamos de una buena práctica en cuanto a la comunidad, y antes habíamos hablado de un poco de la representación. ¿Hay algún juego que te parezca que representa bien, por lo menos a las mujeres, que entiendo que es el colectivo en el cual te sentís representada? Uy, complicadísimo. Si no se te ocurre, podés pasar, no hay ningún problema. Así al aire no se me ocurre, que es algo tristísimo, pero tiene que haber. A mí, no sé si lo jugaste, pero a mí me nombraron mucho al Celeste, por ejemplo, Sí, como un totalmente, bonito juego. totalmente. De hecho, celeste y gris, que también es otro color, que también tiene una protagonista femenina que está muy bien, que hacen como quizás un análisis de un análisis introspectivo del ser humano. Son muy lindos juegos y está muy bien representada la mujer en esos juegos. Quizás los indie saben representar mejor a las mujeres que los AAA, me parece a mí. Voy a dejar esa opinión, me van a lapidar por esa opinión. Me encanta Mechi porque yo había escrito, una de las temáticas era esa, pero nada, la había salteado y me encanta que me vuelvas a tirar el pie. Una genia, la verdad. Algo que nos quieras, un cierre, alguna reflexión final, algo que nos quieras decir. Mi única reflexión en la vida es que no pongan puertas, no cierren puertas donde tienen que estar abiertas, no se pongan en patobicas de lugares que tienen que ser de todos, y sobre todo que la mujer que quiere desarrollar, métase a desarrollar, que está buenísimo y es súper divertido. Y nada, yo estoy haciendo una serie en YouTube de clases de cómo desarrollar un fichín, así que si quieren seguirla por ahí, están todas invitadas. Mechi, ¿querés dejar tus redes? Así, porque tu Twitter tenés cosas muy interesantes, por si alguien quiere chusmear.
No, entonces no. Es arroba mechivalle en casi todas mis redes, así que nada, me buscan como mechivalle y ahí voy a aparecer. Bueno, dando las redes de la invitada, me parece que tenemos que hacer lo mismo, ¿no, Nico? Sí, así es. Les recordamos las redes de la fundación para que nos escriban. Estamos en Facebook, que es Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, @fundencontrarse. La página web, que es enladiversidad.org.ar, y el mail info@enladiversidad.org.ar. Espero que les haya gustado. Me parece, Mechi, que sos súper clara cuando hablas. Te agradecemos por haber venido. No, Muchísimas muchas gracias a ustedes. Perdón por haber hablado tanto. No salvaste, no salvaste de no hablar nosotros, que siempre es mejor escuchar la voz de otro. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima.